Amados hermanos, feliz día del Señor. Usualmente cuando leemos la Biblia como iglesia, es lógico que si vamos a un pasaje del Antiguo Testamento, nos identifiquemos como iglesia con el antiguo Israel, con el pueblo de Dios. Y también cuando tomamos un pasaje del Nuevo Testamento, entonces, como iglesia, nos identifiquemos con la iglesia antigua, la iglesia primitiva, el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. De esta manera podemos tomar lección y aplicarla a nuestras vidas, porque estamos viendo el comportamiento del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, el comportamiento del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Hoy nos trasladaremos a un pasaje veterotestamentario, libro del profeta Jeremías, 2600 años hace de esto. Es decir, 600 años antes de Cristo. El pueblo de Dios en ese tiempo, en ese entonces, se encontraba en crisis, en una crisis especial. Ya nos vamos a referir a ella. Y luego, no solo era una evidente crisis, sino que esto habría de desembocar en una inminente desgracia. Por lo tanto, el pasaje es importante, el escenario es importante. El pueblo de Judá, la tribu de Judá, estaba en una situación de crisis y esto le habría de conducir a una desgracia. Ubicados como estamos en el tiempo, esos 600 años antes de Cristo, sabemos bien qué es lo que iba a sucederle a Judá. Se estaba levantando en el sur de Mesopotamia el gran imperio babilónico y poco tiempo después habría de marchar sobre las tierras de Palestina, las tierras del Jordán, sobre las tierras de Judá, y se habría de llevar cautiva la población al exilio por 70 años. Esto es lo que habría de suceder. Y Dios levantó profetas en su pueblo para advertir que vivían en un tiempo de crisis y que podría venir una desgracia. Cuando leemos a Jeremías, encontramos que en el mero comienzo de sus escritos, capítulo 1, versículo 9, cita palabra de Dios diciendo: he puesto mis palabras en tu boca. Es decir, Jeremías habrá de traer palabra de Dios para su pueblo, revelación de Dios, de la voluntad de Dios, del mensaje de Dios, del plan de Dios para su pueblo. He puesto mis palabras en tu boca. De aquí que ya salga un primer consejo. Quienes tomemos púlpito, quienes tomemos cátedra en escuelas dominicales, en seminarios, en talleres, llevemos palabra de Dios al pueblo de Dios. Esto es lo que necesita la Iglesia de Jesucristo hoy día, palabra de Dios. No inventada de nosotros, no palabra segunda, palabra primera, palabra de Dios, que ya está en la revelación escrita. Hermanos, voy a leer para ustedes solo 2 versículos que serán la base para nuestra reflexión. Capítulo 2 de Jeremías, versículos 12 y 13, Nueva Versión Internacional. Leo para ustedes. Espántense cielos ante esto, tiemblen y queden horrorizados, afirma el Señor.
Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Hasta ahí, más que suficiente. Hermanos, el pueblo de Dios había experimentado un cambio en su adoración, un cambio en su culto y un cambio en su doctrina. ¿Saben cuál era la crisis de este pueblo? ¿Cuál era el problema de este pueblo? Se resume en una sola palabra: idolatría. Y yo quiero que como iglesia hoy día tratemos de aprender de este pasaje, de este tiempo histórico al que me he referido. No voy a referirme, por lo tanto, a idolatrías personales, sino a la idolatría que experimentó el pueblo de Dios, no pueblos paganos, no pueblos vecinos, el pueblo de Dios. ¿Cómo sabemos que este era el problema central? Miren, porque el propio texto lo describe. Unos versículos antes, Jeremías 2:8, viene la queja dolorosa de parte del Señor. Dice: nunca preguntaron los sacerdotes, ¿dónde está el Señor? Los expertos en la ley jamás me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas hablaron en nombre de Baal y se fueron tras dioses que nada sirven. Esta es la queja. Este es el diagnóstico. Esto es lo que estaba pasando con el pueblo de Dios. Y yo me pregunto hoy día, para hacer de esto algo útil a nosotros, ¿es posible que la Iglesia de Jesucristo en nuestro tiempo pueda incurrir en idolatría como iglesia? En esta oportunidad, los sacerdotes ni siquiera se preguntaban ¿dónde está el Señor? Los maestros de la ley, los expertos de la ley, no conocían al Dios de la ley. Los profetas en su boca pusieron palabras para un diosecillo llamado Baal. Ellos eran, hermanos, los depositarios de la Tanaj, la ley, los libros sapienciales, la palabra. Ellos eran los encargados de instruir al pueblo, sacerdotes, maestros, levitas, profetas. Ellos eran los conocedores de la revelación de Dios y tenían bajo su responsabilidad servir esta instrucción, esta enseñanza, instruir al pueblo, porque la revelación tenía que ver con la adoración. Revelación y adoración, hermanos, van juntas cuando se habla de pueblo de Dios, en Antiguo y en Nuevo Testamento, igualmente hoy en día. Revelación y adoración. Y en esta oportunidad, en este caso, tanto pueblo como líderes religiosos estaban fallando. Hermanos, el pueblo judío había buscado novedad. Y les voy a decir algo, no todo cambio por ser cambio es bueno. Y cuidado, porque a veces hay cambios torpes y no conseguimos mejorar.
Voy a decir algo con dolor. La cristiandad evangélica es bastante aficionada a los cambios y poco aficionada a estudiar la revelación de Dios, la palabra de Dios. Las feligresías evangélicas, las congregaciones y las iglesias muy proclives a los cambios, a los nuevos experimentos sensoriales, a las modas, y muy poco dadas al estudio serio, reverente, inteligente de la revelación, donde Dios se da a conocer a su pueblo. Dios se ha dado a conocer para que adoremos en base a conocimiento. Dios se ha revelado para que adoremos conforme a la revelación que tenemos. Hermanos, tenemos que tener cuidado como iglesia, porque con frecuencia estamos viendo adopciones culturales de moda. A veces buscan eficacia, y la eficacia usualmente genérica, o a satisfacer audiencias. Eso es eficaz. Eso es un culto donde se ha sentido, hemos experimentado innovaciones, imitaciones. Sí, hermanos. Y con la autoridad que me da la palabra de Dios, la denuncio hoy en día. Existe esta tentación al cambio, y cuando no se estudia la revelación de Dios, cuando no se adora conforme a la revelación, se incurre en idolatría. Lo repito, este es el centro del mensaje. Cuando no se adora conforme a la revelación, se incurre en idolatría. Porque Dios se ha revelado su persona, su carácter, sus atributos, su naturaleza, su mensaje, su plan, su voluntad. Y eso tenemos que estudiarlo. En las Sagradas Escrituras tenemos lo que llamamos palabra de Dios. Pues escudriñémosla, como decía Jesús. En ellas está la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de Él. Palabra, revelación, hecha tinta. Y nuestra adoración será de acuerdo a nuestro conocimiento. Me viene el recuerdo cuando Jesús hablaba con la mujer de Samaria junto al pozo. Y Jesús le llama la atención con dulzura a la mujer y le dice: mujer, ustedes adoran sin conocer. Nosotros los judíos adoramos con conocimiento. ¿Recuerdan? El apóstol Pablo se lo dijo nada menos que a la élite ateniense. Ustedes tienen un altar a un Dios no conocido. Bueno, a ese que ustedes sin conocer adoran, yo les vengo a hablar de Él. Hermanos, el asunto es que con nosotros hoy en día no hay burladero, no hay excusa. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la revelación de Dios. Como dice John Stott, en la Biblia oímos a Dios hablar de Dios. Podemos conocer cómo Él quiere ser adorado, de acuerdo a su deidad, a su soberanía. Estudiémosle, conozcamos su voluntad, porque ¿puede la Iglesia incurrir en idolatría hoy día? Sí, creo que sí, puede suceder. Porque cuando no se conoce bien a quién se adora, la idolatría está a portas.
Y no la busquemos ni en cirios encendidos ni en estatuas. Ese no es nuestro riesgo. Nuestro riesgo es por negligencia o por dejarnos manejar por influencers evangélicos, deformar, modificar la revelación y al Dios que ahí se presenta. Y al hacer esto, fabricamos un ídolo. Este es mi llamado de alerta y es mi responsabilidad. Lo que Jeremías advierte al pueblo es de que ellos han cambiado el manantial, la fuente de agua viva del único Dios verdadero, y se han construido para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Este es el mensaje. Ha habido un cambio y ese cambio es mal negocio. Que no caigamos nosotros, hermanos, en esto. Aprendamos esta lección desde allá y revisemos algunos detalles. Comienzo con el versículo 12, como les he leído. Dice Dios mismo acá, pone de testigo al firmamento, al universo entero. Y dice, espántense cielos ante esto. Tiemblen y queden horrorizados, afirma el Señor. Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Está invocando a los cielos como testigo, me recuerda Isaías, capítulo 1, versículo 2. Isaías, leo para ustedes, dice, oigan cielos, escucha tierra, así dice el Señor. Yo crié hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. Es el lenguaje profético, es el lenguaje valiente, no es el lenguaje adulante. Hermanos, cuando hacemos adopciones, innovaciones, imitaciones, cuidado porque podemos alterar la esencia misma del Dios que adoramos. En aquel tiempo, el pueblo de Judá seguía teniendo a Yahvé, pero ¿saben qué? Quisieron incorporar algo para estar a la moda. Y trajeron a Baal, y trajeron a Acera, estos dioses de origen sumerio, que se hunden en lo antiguo de la historia religiosa del Medio Oriente, y los incorporaron a su culto. Así que, hermanos, idolatría y adoración van de la mano. Y repito mi pregunta, ¿podremos nosotros hoy en día incurrir en sutiles idolatrías que no van a estar ligadas a la estatua de un Baal o a la estatua de una Acera, que pueden ser más sutiles? Yo hoy no voy a dar una conferencia sobre la idolatría evangélica. Podríamos reservarla para un día sábado. Pero hoy sí insisto en mi responsabilidad de tocar trompeta desde mi atalaya y llamar la atención a la posibilidad de que por no consultar la revelación escrita donde Dios se ha dado y se da a conocer, podamos incurrir en adorar a un Dios que parcialmente conocemos según la interpretación que los de moda dan por la vía que nos llegue. Esa es mi responsabilidad. Y aquí el profeta levanta el llamado, dice, espántense cielos ante esto, tiemblen y queden horrorizados. Dice, porque, y aquí viene un dolor del corazón de Dios, dos son los pecados que ha cometido mi pueblo, mi pueblo. Mi pueblo que me conoce, mi pueblo que me adora, mi pueblo, no ha cometido un pecado, es que ha cometido dos. Hermanos, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento tenía un privilegio que no lo tenían las demás naciones.
En el Salmo 147 escribe el salmista: Él dio a conocer a Jacob, a Israel, su palabra, sus leyes y decretos. Y presten atención, no hizo lo mismo con las otras naciones, las cuales nunca conocieron sus decretos. Israel había sido un privilegiado, el pueblo de Dios había sido un privilegiado electo por la soberanía única de Dios y le había dado a conocer su voluntad, su presencia, les había acompañado, les había dado sus leyes, sus decretos. No lo hizo igual con otras naciones. Las otras naciones tenían sus ídolos y, como dice el mismo profeta en ese pasaje que ustedes pueden deleitarse en unos pocos versículos, se levanta la interrogante. El Dios de Israel dice: ¿es que acaso las naciones paganas vecinas cambian sus ídolos? Pues no, no lo hacen. Y ustedes que me tienen a mí, el único Dios verdadero, me exponen a cambios idolátricos. Eso es dolor que sale del corazón de Dios para su pueblo, pero no lo dejemos dormir con 2.500, 2.600 años. ¿Podría esto suceder en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones? Hermanos, Israel adoraba de acuerdo a lo revelado, porque Dios se ha revelado en su palabra, pero cuando se desconoce la palabra de Dios, se desconoce al Dios de la palabra. Y si se desconoce al Dios de la palabra, se adora a un ídolo, algo que se parece al Dios de la palabra, pero no es el Dios que se ha revelado en la palabra. Miren cómo el profeta denuncia con palabra de Dios el doble pecado. 1. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva. Este es uno de los pasajes más tristes que hay en la Escritura. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva. El verbo abandonar ahí en hebreo es azaz, que significa me han dejado, me han apartado, me han aflojado, me han descuidado, me han alterado. Me han descuidado, me han puesto a un lado. Vamos, hablemos en términos modernos. Me han segundeado, podría ser. Me han ninguneado, podría ser. Vamos, que de soberano he pasado a ser socio, podría ser. Vamos, que no estoy en primer lugar ni en todas partes. Me han relegado al domingo, me han relegado a un momento del día, a una esfera de su actividad. ¿Podría ser? El problema, hermanos, es que no nos quedamos en neutro. Y como iglesia, cuando nosotros descuidamos el señorío soberano de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, no nos quedamos en neutro. ¿Saben qué hacemos? Damos el segundo paso. Y ahí lo denuncia la palabra de Dios a través del profeta. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva. ¿Y qué? ¿Qué han hecho? Cuando uno lee el texto ahí en sus alrededores, la queja es tan florida en su lenguaje que dice: ¿qué se les perdió en el camino a Egipto? Que quieren ir a beber agua del Nilo. ¿Qué se les perdió en el camino a Siria? Que quieren ir a beber agua del Éufrates. Vamos, es el Nilo, el imperio del Nilo el que los esclavizó. Vamos, que es Asiria la que les esclavizó, el imperio mesopotámico del norte.
¿Qué se les perdió que quieren beber otras aguas? Aquí dice, han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Esa es la segunda parte de la denuncia, del diagnóstico, de la crisis, de la tragedia. Han abandonado a Dios, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas que no retienen el agua. Hermanos, aquí el lenguaje profético está recurriendo al contraste. Pero es que hay un contraste. Entre el verdadero Dios y los ídolos hay contraste. Oye, oh Israel, oye bien, bien. Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y para nuestro tiempo, hermanos, esto se mantiene intacto. Él es único, único. Fuente de agua viva. Aquí he visto algunos manantiales y los veo salir de la montaña. Hermanos, no son productos, no son factura de hombre. Es más, el agua viene y sale, fresca, continua. Es tan bonito ver ese pequeño chorro de agua, agua viva. Agua que corre, agua que fluye, agua nueva, agua fiel, que no falla. Y veo una montaña que tenemos aquí cerca, cómo van personas con recipientes a tomar algo de esta agua del manantial. Y esto acontece en muchas regiones de España también. Es decir, se aprecia el manantial. Porque el manantial, hermanos, en la Escritura está tomado como la fuente de vida. ¿Recuerdan la conversación de Jesús con la mujer a la que ya hice alusión? Juan capítulo 4, versículo 10. Miren, un solo momento. Le dice Jesús a la mujer, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Es Jesús el agua viva, agua que fluye, agua que no se agota, agua viva. Jesús estaba cansado del camino, era mediodía y estaba un pozo, una cisterna justamente. Mujer, si tú supieras que quien te pide agua es la fuente de agua viva. ¿Y qué había hecho el pueblo de Judá? ¿Qué no debemos nosotros hacer? Dicen, cavaron sus propias cisternas, cisternas rotas, que no retienen el agua. Hermanos, cavaron sus propios sustitutos, a su imagen, a sus gustos, a sus intereses. Pero ¿saben qué? Agua estancada, agua almacenada, agua temporal y agua que se suele corromper y ya no puede ser más utilizada. Porque son cisternas rotas y podríamos decir, podríamos impermeabilizarlas, podríamos forrarlas. No, hermanos, el asunto aquí es que son imperfectas, son defectuosas porque son hechas por hombres. Cuidado con una congregación, una iglesia, un púlpito que cave cisternas propias, que no se refugie en la palabra de vida, en la palabra revelada, en el manantial de vida eterna. Hoy en día, hermanos, se idolatran liderazgos, se idolatran modas, se idolatran
sentimientos, experiencias. Estamos viviendo, hermanos, lo que algunos sociólogos han llamado la cultura del entretenimiento. Y hay iglesias que están incurriendo en la idolatría de transformar sus cultos de adoración en tiempos de entretenimiento. Hoy en día también nos advierten los sociólogos que vivimos tiempos de individualismo extremo, de no compromiso. Hombres y mujeres le temen al compromiso, huyen del compromiso y estamos presenciando que esto está entrando, permeando la Iglesia de Jesucristo. La militancia en la fe, en la gracia, se está perdiendo. No se quiere el compromiso. Se prefiere un cristianismo light. Se prefiere en todo caso lo emocional, que sube y baja como la espuma. El cristianismo dominguero y hasta el turismo eclesial. Voy de iglesia en iglesia, de show en show, buscando cuál es la atracción mejor del mes. Compromiso, militancia, membresía fiel, firmes, con ancla, escasea, porque se predican evangelios ligeros, acordes a la cultura, acordes a la moda, acordes a lo que quiera la juventud, a lo que quiera el hombre de hoy, que no es precisamente el compromiso. Vivimos también, nos advierten los sociólogos, una cultura de lo desechable. ¿Y qué es lo desechable? Es decir, aparece algo nuevo y a lo anterior, aunque estuviera funcionando, lo desechamos. Vamos por lo nuevo y lo anterior ya suena viejo. Hermanos, parte del rechazo que tiene el mensaje de Jesús es que suena viejo. Parte del rechazo que tenemos de parte de nuestros amigos y familiares es que consideran que la fe es cosa de viejos y hay que desecharla. Parte de lo que nuestros políticos planean y ejecutan desde nuestros parlamentos en la Europa occidental, esa promoción del laicismo, esa erradicación de la fe a nivel de la educación, de los medios de comunicación, es porque se considera que esto ya llegó el tiempo de desecharlo. Apenas siglo y medio de materialismo filosófico, pragmático, con un desastre social mundial incalculable. Y sin embargo es la fe en el único Dios verdadero y en Jesucristo a quien Él envió lo que se considera hoy en día desechable. La cultura de lo desechable. Vivimos también, nos dicen los sociólogos, una cultura en que se exalta el sensorio, es el gusto, lo que me atrae, lo que me da satisfacción a mis 5 sentidos. Es decir, hermanos, aquello que satisface mis gustos. Y hay ocasiones en que los pastores tiemblan porque no saben cómo agradar a sus feligresías, porque algunos prefieren algo, otros prefieren otra cosa, modalidades en la alabanza, modalidades en el horario, modalidades en las actividades, hasta modalidades en la predicación, modalidades en lo estricto que se sirva la palabra de Dios. Y tiemblan los pastores y tiemblan las finanzas de las iglesias, porque aparentemente hay que complacer a las congregaciones con sus diferentes gustos. Es el agricultor que pide lluvia y el otro agricultor que prefiere que salga el sol. Hay que tratar de satisfacer a todos. Y entonces hagamos acá, en la plataforma, un buffet
que sirva para los jóvenes, que sirva para los viejos, que sirva para los hombres, para las mujeres, para los nuevos en la fe, para los que ya tienen 50 años, y nos volvemos una tratando de agradar a quién, a la congregación. Vamos, creí que veníamos a rendirle culto a Dios. ¿Idolatría? Puede que sí. Hermanos, yo no busco congregaciones que me digan amén a lo que yo diga, que le digan amén a la palabra de Dios. Y yo le doy gracias a Dios cuando, recordándoles a ustedes con nombres, con caras, con sus familias, con sus experiencias, con el tiempo que hemos transcurrido juntos, puedo decir, Señor, gracias, porque en esta congregación hay hombres y mujeres que no te han cambiado, que siguen fieles a ti, fuente de agua viva, y no han sucumbido a la tentación de cavar cisternas propias, que de paso vienen rotas y no retienen el agua. Esa es mi oración de gratitud al Padre cuando pienso en ustedes. Quiero invitarles a que demos gracias juntos a nuestro Señor y que Él nos mantenga fieles, disfrutando de la fuente de agua viva, que no caigamos en ninguna suerte de tentación idolátrica. El Espíritu Santo nos guarde.